Muy buenos días, tardes o noches. Al habla el maestro José Enrique Mota y hoy vamos a hablar sobre las divisiones de racionales. Este es el primero de una serie de vídeos que nosotros vamos a estar subiendo al canal sobre este tema que es tan importante. Entonces, para el proceso de división de racionales, lo único que debemos de conocer o de utilizar es la fórmula que se nos presenta a continuación. Por ejemplo, por regla, yo tengo que si una fracción, digamos a partido b, se divide entre otra fracción c partido d, el resultado tiene que ser, curiosamente, una multiplicación. Es así es como se puede resolver. Va a ser una multiplicación de la fracción original o la primera fracción, que es a entre b, con el recíproco de la segunda fracción. Y esa es la parte que nosotros vamos a ver en este primer video, que es el recíproco de una fracción. Bien, lo primero que tenemos que entender es lo siguiente. Dado una fracción, llamémosle a entre b, nosotros podemos buscar su recíproco o inverso multiplicativo, ese es el otro nombre que tiene el recíproco, simplemente intercambiando el orden de los componentes. Es decir, esta parte que está como numerador va a pasar como denominador y esta parte que está como denominador va a pasar como numerador. Por tanto, el recíproco o inverso multiplicativo de la fracción a sobre b es la fracción b sobre a. Nótese cómo lo único que hicimos fue intercambiar el lugar. B pasar arriba como un nuevo numerador y A va a pasar abajo como un nuevo denominador. Dicho sea eso, vamos a ver algunos ejemplos. Ejemplo, busque el recíproco y aquí nos están enseñando varios ejemplos de fracciones. Bien, entonces esto es bastante sencillo. Voy a empezar con la primera. La voy a colocar aquí. Esta parte va a ser la primera. Lo primero, y me fijo quiénes son los componentes. Me fijo que tengo a 1 en el numerador y a 4 en el denominador. Por tanto, su recíproco sería la parte inversa, es decir, el denominador pasaría arriba y el numerador pasaría abajo, es decir, 4 entre 1. Bien, ese sería el recíproco de la fracción 1/4. Y esta parte la podemos reescribir perfectamente. Todo número dividido entre 1 me tiene que dar como resultado el mismo número. Por tanto, 4 entre 1 lo podemos dejar en 4. Entonces, el inverso multiplicativo o el recíproco de la fracción 1/4 es 4. Bien, vamos a ir con este ejemplo. El segundo ejemplo, menos 8. Entonces, ¿cuál sería el inverso multiplicativo de menos 8? Si usted se fija, 8 es un número entero. Tengo que reescribirlo como una fracción. ¿Cómo hago eso? Sencillo. Recordemos que yo puedo realizar la siguiente transformación. O puedo utilizar el siguiente artificio. Menos 8 va a ser igual a menos 8 entre 1. ¿Por qué? Por la misma regla que acabo de mencionar. Yo puedo tener cualquier número y si yo lo divido entre 1, eso me tiene que dar como resultado el mismo valor. Es decir, esta parte y esta parte son completamente verdaderas. Es decir, menos 8 entre 1 es lo mismo que menos 8. Bien, entonces, ya que tenemos este valor escrito como una fracción, ¿qué voy a hacer? Buscarle el recíproco. ¿De qué manera? Sencillo, intercambio los lugares, cambio el numerador por el denominador y viceversa. Es decir, el 1 va a pasar arriba y el menos 8 debe pasar debajo. Bien, entonces fíjese que me queda este tipo de expresión, pero voy a tratar de colocarla de una forma más sencilla. ¿Cómo? Sencillo. Veo que este 8 está acompañado de un menos 1. Yo voy a utilizar la regla básica de la división de números enteros. Es decir, un número positivo dividido entre un número negativo, porque recuerden que las fracciones son divisiones. Entonces, un número positivo, que es 1, dividido entre un número negativo, que es 8. Un positivo entre un negativo me tiene que dar como resultado un valor negativo. ¿Y qué valor va a ser ese? Bueno, el resultado que sea de la fracción 1/8. ¿Cuál es la diferencia entre esta parte y esta parte?
Bueno, básicamente que esta es una forma de expresar esta fracción original, pero de una forma mucho más correcta, es decir, teniendo mucho mayor rigor matemático. Bien, entonces voy a trabajar aquí con el tercer ejemplo. Menos 2 partido 6. Hago lo básico, intercambio los lugares. Arriba va a ir 6 y debajo tiene que ir el menos 2. Sin embargo, me fijo que voy a hacer exactamente, o que tengo, perdón, un caso similar al que tengo aquí arriba. ¿Qué voy a hacer? Utilizar la segunda ley de los signos o la ley de los signos en su apartado para la división. Entonces, 6, que es positivo, entre 2, que es negativo, un valor positivo, entre un valor negativo, me tiene que dar como resultado un valor negativo. ¿Qué valor va a ser ese? Bueno, el resultado de yo dividir 6 entre 2. Bien, de forma más sencilla, si yo coloco el signo de menos a mitad de la fracción, déjame colocarlo un poquito mejor, a mitad de la fracción, estoy señalando que toda la fracción en su conjunto, o sea, la estoy tratando ya como un ente unitario, es completamente negativa. A diferencia de esta parte, que solamente uno de los componentes es negativo. Ahora bien, yo si quiero puedo dejarlo hasta ahí, o si se me hace más fácil puedo simplificar. 6 entre 2 son 3. Por tanto, esto puede ser escrito como un 3 negativo. Por tanto, el recíproco de la fracción menos 2 sextos es igual a 3 negativo. Bien, vamos a ver entonces el último ejemplo. El último ejemplo vamos a escribirlo aquí y sería exactamente lo mismo. 9 entre menos 7. Intercambio el orden, es decir, menos 7 va a ir arriba y 9 debe de ir debajo. Bien, entonces voy a hacer exactamente lo mismo. Fíjese que no está bien escrito porque solamente uno de los componentes es negativo. Por tanto, ¿qué voy a hacer? Sencillo, voy a apelar o voy a utilizar la segunda ley de los signos. Esa que me dice que un valor negativo entre o dividido un valor positivo me tiene que dar como resultado un elemento negativo. ¿Cuál va a ser ese elemento? Bueno, la fracción 7 sobre 9. Déjame escribirlo con letra porque el espacio ya no me da, pero básicamente ustedes ya tienen el control o el dominio sobre esa parte. Entonces déjame colocarlo aquí, 7 sobre 9. Bien, entonces de esa manera es que usted puede buscar el recíproco de cualquier tipo de número racional.